Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, la verdad es que impresionan un poquito. En primer lugar, Cristina, muchísimas gracias por tus palabras, que yo creo que te traiciona la amistad, el compañerismo y los años de militancia juntos en circunstancias a veces buenas y a veces no tan buenas, pero muchísimas gracias por la presentación, que no ha sido nada objetiva, por la amistad que nos une, así que muchísimas gracias. No quiero saber, hay mucha gente, muchos amigos, no puedo saludarlos a todos, pero sí quiero hacer especial referencia al Partido Popular, que está presente hoy aquí, al Partido Socialista, al PNV, que además compartimos tareas en el Senado, y también a Junts, de los que se hayan visto que están presentes hoy aquí. Muchísimas gracias por estar, compañeros y compañeras. Ojalá que este espacio también sirva de encuentro para grandes acuerdos, ¿no? Y, por supuesto, amigos y amigas de todas las islas y de distintas empresas, ¿no? Cuando estábamos pensando el equipo y yo de cómo abordar, ¿no?, esta charla, digo, podemos hablar de economía, pero aquí hay muchísima gente que sabe mucho más que yo, podemos hablar de industria, podemos hablar del sector primario, y al final dijimos, mira, vamos, quizás por responsabilidad también, vamos a intentar trasladar en Madrid cómo estamos viendo la situación del mundo, de Europa y de España, y cómo la estamos tratando de abordar desde Canarias, pero desde Canarias en su conjunto, no desde el Gobierno de Canarias, desde Canarias con el sector empresarial, con los sindicatos, con nuestras universidades, con nuestro tercer sector. ¿De qué forma estamos viendo esta locura en la que parece que nos hemos metido y que en un territorio frágil, alejado, que somos Unión Europea, pero no estamos en el continente europeo, estamos en el continente africano, y con las debilidades estructurales que históricamente, pues, un territorio archipiélago como el nuestro viene arrastrando a lo largo de su historia? Y ahí, si me permiten, les quiero hacer un pequeño contexto de lo que creemos o vemos desde Canarias que está ocurriendo con todo el orden mundial que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, en el que, tras la barbarie del Holocausto, de la guerra, de la destrucción de Europa y de la muerte de millones de personas, pues bueno, surge un nuevo orden internacional en el que, bueno, se establecen unas reglas de juego, de derecho internacional, se establecen unos acuerdos en el año 1956, en los Tratados de Roma, donde se funda un espacio colectivo para el progreso y el desarrollo de la Unión Europea, devastada por la Segunda Guerra Mundial, y donde, de alguna manera, pues, se establecen unos mecanismos, la OTAN, la ONU, que intentan que eso que ocurrió, esa locura que ocurrió en esa Segunda Guerra Mundial, pues no se pueda volver a repetir, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos es analizar si fue un éxito o no, y yo creo que es evidente que ese nuevo orden mundial ha traído décadas de progreso, décadas de desarrollo, de derechos humanos y de una sociedad mucho más justa, ¿no? Esa Unión Europea, que surge también tras esa Segunda Guerra Mundial, pues al final ha significado, al menos para Canarias, un avance sin precedentes en las infraestructuras y en la equiparación de nuestros estándares de calidad de vida frente a los ciudadanos del continente, ¿no? Por lo tanto, vemos con muchísima preocupación, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cómo todo eso prácticamente se está demoliendo, cómo pactos tácitos que todos dábamos por sentados, pues están siendo destruidos, ¿no? Y consecuentemente, con el peligro, primero con la guerra y el genocidio de Gaza, con lo que está ocurriendo en Irán y que nos sobresaltamos cada 10 minutos, con las declaraciones del que es el líder mundial, porque hay que reconocer que Estados Unidos es la potencia mundial, irrespetuosas, infantiles, malcriadas, que realmente están asombrando a todo el mundo. Ese es un asunto que nos preocupa de sobremanera por el impacto que ya estamos teniendo en nuestra economía y que ha obligado a los gobiernos a articular medidas para amortiguar, nunca se va a evitar, pero amortiguar el golpe en la población. Nos vemos al proyecto europeo y nos vamos acercando y vemos cómo nos encontramos con una Europa que, a lo largo de estos últimos años, ha ido perdiendo un papel en el contexto internacional.
Al final parece que está pues, Estados Unidos, China, con Putin haciendo también un poco lo que quiere sin que nadie lo pare, y Europa, como bien nos decía Cristina en su momento, pues esta nueva Comisión Europea se ha quedado descolocada, ¿no? Porque ni tiene autoridad moral ni por supuesto potencia armamentística para poder imponer su criterio, y está siendo absolutamente ninguneada pues en este caso por Donald Trump. Eso nos está llevando también a una situación de crisis porque no hemos sabido, Europa no ha sabido, quizás ha crecido demasiado deprisa, no ha sabido reaccionar ante los retos que se han ido produciendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? El principal es el migratorio, que nos afecta a Canarias y del que después seguramente querrán preguntar y hablar, ¿no? Entonces nos encontramos con una Unión Europea dividida, con una Unión Europea que desde luego ha sido un proyecto de absoluto éxito en los últimos años, pero que no ha sabido o no está sabiendo adaptarse a estos nuevos tiempos, y que desde luego también está llevando a que el nuevo marco financiero, en el que se van a definir las nuevas prioridades presupuestarias 2028-2034, pongan en peligro pues, determinadas políticas históricas de cohesión, políticas regionales que a los territorios, como Canarias, región ultraperiférica, pero yo creo que a todos los territorios en general, nos han servido para poder desarrollarnos a lo largo de los últimos años, ¿no? Y cuando llegamos a España, pues en este caso, pues estamos viendo que en un contexto tan complejo, lejos de propiciar espacios de encuentro y de grandes acuerdos, nos estamos encontrando con una bronca continua, ¿no? Ahora podíamos hablar un poquito, Ana Oramas, que durante muchísimos años, yo la llamo la jefa, ella me dice que no la llame la jefa en público, pero claro, es que era la jefa, pues, estábamos en La Laguna y ella era la jefa y yo estaba con ella de concejal. Y desde luego, pues, hablaba de esos grandes acuerdos que era posible alcanzar, donde el tacticismo político, la estrategia política quedaba en un segundo plano, porque en el primer plano lo que estaba era el ciudadano y la resolución de sus problemas. Y eso propiciaba que se alcanzase ese acuerdo, independientemente de que luego las posiciones políticas pudiesen llevar a discursos pues, un poco más duros, menos duros, pero había acuerdos. Acuerdos que son importantes, como el del marco financiero europeo, porque van a trascender a este Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, que yo presido, porque será 2028-2034. Y en ese periodo habrá un nuevo gobierno en España y habrá un nuevo gobierno en Canarias, que será el que los ciudadanos y los pactos puedan permitir, ¿no? Bueno, pues en ese contexto en el que nosotros nos estamos teniendo que desenvolver, digamos que nosotros no elegimos el contexto en el que gobernamos, pero sí cómo reaccionamos ante ese contexto, pues en ese contexto lo que hemos decidido aplicar en Canarias es lo que hemos llamado modo canario. Y es precisamente no caer en ese discurso fácil del enfrentamiento, no caer en la crispación, sino todo lo contrario, propiciar encuentros y grandes acuerdos. Yo quiero poner un ejemplo, porque aprovecho que está la portavoz del PNV aquí. Cuando se produce el ataque a Irán, el Lehendakari y yo, que hablamos con mucha frecuencia, porque además creo que en Euskadi se aplica también ese modo vasco de hacer las cosas, de grandes acuerdos, pues propusimos y le propusimos al presidente Sánchez la posibilidad de un encuentro, de una conferencia de presidentes para abordar de manera conjunta lo que eran los retos de abordar esta situación que nos está sobrepasando a todos, ¿no? No fue posible y no se quiso convocar. El decreto salió sin tener en cuenta las singularidades canarias, porque en el País Vasco el impacto iba a ser con una industria electrointensiva muy potente, muy duro desde el punto de vista energético, pero en Canarias, que dependemos del transporte, como bien saben muchos los que están aquí, el impacto iba a ser duro, pero es que además tenemos un régimen fiscal distinto, donde las medidas que el Gobierno de España aprobaba, pues prácticamente gran parte de ellas no tenían reflejo en Canarias, ¿no? Yo quiero decir también que se habló y que se ha podido corregir, y el Gobierno de España ha articulado medidas compensatorias para Canarias, pero en un momento así no hubiese sido más positivo poder haber realizado ese encuentro, aunque no hubiesen salido acuerdos de ese encuentro. Pero la coordinación de instituciones creo que en estos momentos es más importante que nunca, ¿no? Pues ese es un ejemplo, como puedo poner muchos aquí. José Luis me ha pedido brevedad porque quiere que después haya salserío con las preguntas, pero ese es un encuentro en el que desde Canarias hemos decidido
que el relato no puede sustituir al dato, que el tacticismo político no puede obviar las necesidades reales de los ciudadanos y que el esfuerzo por el diálogo, el entendimiento y el acuerdo nunca es estéril. Porque cuando te sientas en una mesa tienes que tener la humildad suficiente para saber que te puede convencer el que está enfrente o que puede cambiar tu posición. Y aunque al final no consigas un acuerdo, porque no conviene, solo en el proceso ya has enriquecido a las dos partes. Y eso es lo que pues, llevamos practicando en Canarias en los últimos, en este mandato, en anteriores también, pero en este mandato, y que nos ha permitido abordar retos como el de la inmigración, importantísimo, que nos llevó a poder cambiar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, contra todo pronóstico porque nadie lo pensaba, y que tengamos ahora un sistema nacional de atención a menores extranjeros no acompañados que hace justicia y pone por encima de todo el interés general del menor, que es lo que buscábamos. Desgraciadamente acabamos de tener un espectáculo con una comisión de infancia en la que no se presentan pues, por tacticismo político, porque estoy convencido de que nadie que atiende y vea a esos niños a la cara y los mira a los ojos sea capaz de decir que los intereses políticos están encima por su superior interés como menor. Pero también podemos tener éxitos como el de modificar el régimen económico y fiscal para poder invertir, la Reserva de Inversiones de Canarias, para poder invertir en vivienda con los beneficios. Y ese fue un acuerdo que en plena bronca política fueron capaces de ponerse de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista y sacarlo adelante, ¿no? Con lo cual, quizás hoy, y termino, José Luis, para no extenderme mucho, lo que queremos trasladar es que, de verdad, que podemos hacer las cosas de otra manera, que podemos hacer las cosas mejor, y que en los momentos en el que la clase política es más un problema que una solución, lo que estamos es debilitando a la democracia. Y no demos por sentado que la democracia la vamos a tener siempre. La gente joven ha nacido en democracia, se ha desarrollado en un contexto donde no tuvieron que vivir épocas anteriores. Pero cuando miramos a Estados Unidos, cuando miramos a determinados movimientos políticos en Europa y en otros sitios, debemos ser todos conscientes de que a la democracia, igual que a Canarias, hay que defenderla todos los días. Y defenderla todos los días es practicarla todos los días. Y no se puede ser un demócrata pensando solo en el tacticismo político y no en el interés general del ciudadano. La democracia, insisto, conlleva sacrificio, humildad, acuerdos, esfuerzos. Y aunque no se consigan, hay que volverlos a intentar el día siguiente. Solo así las sociedades avanzan y solo así Canarias, con hombres y mujeres que me han precedido, han conseguido el desarrollo que hemos tenido en Canarias a lo largo de la historia, peleando todos los días. Muchas gracias.